Bien, saludos para todos. En esta ocasión vamos a comenzar a estudiar la programación orientada a objetos, pero desde el punto de vista del lenguaje de programación Python. El paradigma de la programación orientada a objetos es una forma de programar más cercana a cómo expresaríamos las cosas en la vida real que otro tipo de programación. Es decir, un paradigma es una forma de ver las cosas, un modelo que tenemos que seguir para elaborar nuestros programas. Hasta ahora pues ustedes han conocido la programación estructurada, han conocido la programación modular, existe también la programación orientada a eventos y el paradigma de la programación orientada a objetos pues se refiere a conceptos como las clases, los objetos, el encapsulamiento, las propiedades, la herencia y el polimorfismo, entre otros conceptos que vamos a ir desarrollando poco a poco. Las ventajas de la programación orientada a objetos serían que se parece más al mundo real en el sentido de que para poder programar orientado a objetos tenemos que elaborar modelos que representan instancias, objetos, personas del mundo real. A su vez permite representar modelos complejos que solamente con la programación estructurada o modular no serían suficientes para representar situaciones o individuos, entidades, conceptos de la vida real. Es muy apropiada para aplicaciones de negocio, sobre todo cuando pensamos en escalabilidad. Una aplicación crezca, se desarrolle y crezca en funciones de las necesidades de los negocios, sobre todo en los últimos tiempos. Las empresas ahora sí adoptaron la orientación a objetos. En principio se creía que era una programación bastante complicada y por ende las casas de estudio pues no graduaban profesionales que fuesen expertos en programación orientada a objetos, pero hoy en día pues es un paradigma que se impone dada la necesidad de crecimiento de las diversas aplicaciones que existen en el mercado, sobre todo con ahorita que hay tantas aplicaciones de redes sociales, de manejo de contenidos, etcétera, juegos, realidad virtual, inteligencia artificial, etcétera. Y tanto así que todas las plataformas de desarrollo las han adaptado. De hecho, el lenguaje de programación Java nació orientado a objetos. Todos los lenguajes Microsoft.NET fueron migrando de aplicaciones o de desarrollo, de plataformas de desarrollo que trabajaban orientados a eventos y con utilización de objetos prefabricados a desarrollar, permitir al programa desarrollar sus propios objetos, bien sea Visual Basic.NET, C++, C Sharp y los lenguajes web que también han evolucionado. Ejemplo, JavaScript, que pasó de ser un lenguaje de simple control de objetos de navegador a convertirse en un poderoso generador de frameworks. Y PHP desde hace un tiempo para acá también ha venido desarrollando su lado de orientado a objetos, al igual que otros lenguajes web. Ahora bien, ¿qué es un objeto? Un objeto representa una entidad del mundo real. Es decir, que si nos vamos a medida pequeña, todo puede ser representado como un objeto, cualquier cosa, o individuo, animal. Un objeto es un concepto, abstracción o cosa con un significado y límites claros en el problema en cuestión. Posee estado, comportamiento e identidad. ¿Qué significa esto? El estado de un objeto es lo que el objeto sabe, es decir, la información que maneja, y esa información puede cambiar en el transcurso del tiempo. A su vez está implementado por un conjunto de propiedades o atributos, además de las conexiones que puede tener con otro objeto, es decir, que lo que el objeto sabe o la información que maneja se refiere a los atributos que posee, los valores de las variables que maneja el objeto, sus características, además de las relaciones que puede establecer con otros objetos.
En cuanto al comportamiento, se refiere a lo que un objeto puede hacer. Es decir, cómo actúa y cómo reacciona frente a las peticiones de otros objetos. Y se implementa mediante métodos. Para nosotros serían funciones. Es decir, que las funciones son las que determinan lo que un objeto puede hacer. Ahora, la identidad de un objeto se refiere a que cada objeto tiene una identidad propia, distinta, aunque su estado sea idéntico al de otro objeto. Pero cada objeto en sí tiene su propia identidad. Ejemplo, en general todos los que asisten a clases son estudiantes, pero cada uno tiene una individualidad definida y ciertas características comunes, pero a su vez también tiene propiedades distintas, atributos distintos que son los que le dan su propia identidad. Ahora bien, si vamos a hablar de objetos, tenemos que hablar de clases. ¿Por qué? Porque la clase es la raíz o a partir de la cual nosotros vamos a construir nuestros objetos. Es decir, la clase viene siendo una plantilla a partir de la cual nosotros vamos a construir nuestros objetos. Por eso una clase es una descripción de un grupo de objetos que tiene propiedades en común, que vienen siendo sus atributos, comportamiento similar, o sea, unas operaciones o funciones, digámoslo así, y la misma forma de relacionarse con otros objetos o las relaciones que se establecen entre un objeto y otro. Pensemos, por ejemplo, en una clase o una clase de estudiantes. ¿Sí? Los estudiantes tienen propiedades en común. Si nos vamos a los datos almacenados en el sistema, pues podemos ver que todos tienen un código, una cédula de identidad, apellidos, nombres, edad, fecha de nacimiento, dirección, teléfono, esos serían nuestros atributos. Y comportamiento similar, por ejemplo, el estudiante que puede hacer, puede inscribirse, puede registrar sus datos básicos, puede inscribirse en una carrera, puede asistir a clase, presentar exámenes, aprobar, ¿sí? Repetir materias, etc. Son las operaciones que puede hacer un estudiante. ¿Sí? Ahora, una clase es una abstracción que enfatiza las características relevantes y suprime las características que no son tan relevantes, o sea, las simplifica. Es decir, para nosotros poder construir una clase tenemos que establecer cuáles son las características más importantes que sean comunes a los objetos que podemos construir con una clase. Una abstracción significa que es algo que nosotros vamos a elaborar a partir de un modelo real, que puede ser físico o puede ser intangible. Y un concepto clave para nosotros es que un objeto al final viene siendo una instancia de una clase, es decir, que para poder crear un objeto en nuestro programa tenemos que crear primero una clase, es decir, la plantilla a partir de la cual vamos a crear el objeto. También podemos decir que una clase es una definición abstracta de un objeto, la cual define la estructura y el comportamiento compartidos por los objetos. Es decir, que la clase va a definir todo aquello que es común a los objetos que queremos representar. Por eso es que decimos que la clase es una plantilla. Y la clase sirve como modelo para la creación de objetos. También gracias a las clases podemos agrupar los objetos, porque podemos decir que un objeto o un grupo de objetos pertenecen a una misma clase. Digamos, si diseñásemos una clase que tenga que representar un vehículo, ¿sí? Podemos representar diferentes vehículos que van a tener características similares, pero van a tener a su vez también características distintas. Lo que tenemos que hacer es establecer las que son más comunes para poder elaborar una plantilla inicial y posteriormente a eso, gracias a ciertos mecanismos que nos permite la programación orientada a objetos, podemos establecer atributos y funciones particulares para cada uno.
un ejemplo de una clase, pensemos en una persona. Una persona en su estado puede poseer los siguientes atributos. Puede tener nombre, puede tener apellidos, puede tener edad, puede tener peso y puede ser estatura. Son atributos comunes a la mayoría de las personas. Y también puede tener un comportamiento, o sea, puede tener unos métodos o unas funciones que serían saltar, correr, pensar, hablar, comer, entre otros. Ahora bien, puede haber distintas clases de personas. Pero tenemos una plantilla que nos va a permitir crear instancias, objetos de tipo persona para las necesidades que nosotros pudiéramos tener. Entonces, para definir un objeto, primero tenemos que hacer una declaración del objeto o una abstracción del mismo, es decir, llevarlo a un modelo que podamos nosotros representar en nuestro programa. Una vez que tenemos esa abstracción a través de una clase, vamos a hacer la instanciación de ese objeto, es decir, crear el objeto. Una vez que está instanciado, ya el objeto existe. ¿Y a partir de qué lo vamos a instanciar? A partir de la clase que vamos a definir, que viene siendo la plantilla. Y esa instanciación, ese objeto está compuesto de atributos que hemos venido diciendo, que son nuestras características, y los métodos, que son aquellas funciones que realiza. Ahora bien, las propiedades de un objeto son sus características. Y cuando hacemos o diseñamos una clase, cuando definimos sus propiedades, tenemos que establecer un nombre para ellas y un tipo. Y vienen siendo, en realidad, variables donde almacenamos datos relacionados con los objetos. Es decir, vamos a crear variables dentro de las clases que nos van a almacenar las propiedades o los atributos que vamos a definir para esas clases, que posteriormente van a tomar los objetos cuando sean instanciados, cuando sean creados a partir de la clase. Ahora, como Python es un lenguaje que no es fuertemente tipado, usualmente declarar el tipo no es necesario, aunque también se puede hacer, ya que Python sabemos que toma los tipos de datos a partir de los valores que se almacenan en ellos dinámicamente, pero también podemos predefinir esas características de alguna manera. Ya lo vamos a ver. Ahora, los métodos vienen siendo las funcionalidades asociadas al objeto, es decir, aquellos procesos que un objeto puede hacer, puede realizar aquellas cosas que el objeto puede ejecutar, o sea, las funciones que ese objeto puede ejecutar. Entonces es muy importante cuando diseñamos una clase poder establecer en el mismo, digamos, en el mismo paquete, poder establecer para esa clase cuáles son sus atributos y cuáles son sus funciones. Y de esa manera vamos a crear en un solo paquete todo lo que esa instancia, esa clase, una vez convertida en objeto, puede llegar a ser. Bien, ahora ¿cómo lo haríamos en Python? En Python vamos a hacerlo a través de la palabra reservada class en minúscula y colocamos el nombre de la clase. Se estila que la primera letra sea en mayúscula y se coloca 2 puntos. Ahora, toda clase tiene un método o una función llamada constructor, que no es obligatoria, pero para nuestro ejemplo vamos a pensar que sí lo es, porque a partir de esta función piso piso init piso piso, que recibe estos parámetros, vamos a instanciar un objeto de esta plantilla llamada person. Entonces, ahí también existen dos clases de atributos. Están los atributos de clase, que son variables que se definen fuera del constructor y que van a existir en todas las instancias que nosotros creemos de esta clase. Y están las variables
o atributos de instancia, que son las que se declaran y se inicializan dentro del constructor de esa clase. Es decir, que cuando nosotros vayamos a invocar esta clase para crear un objeto, tenemos que pasarle como parámetros 3 variables. En este caso tenemos que pasarle un nombre, un apellido y una edad para poder crear un objeto. En ese momento, cuando entran al constructor, las variables de instancia o atributos de instancia van a tomar el valor de cada una de las variables que vamos a pasar como parámetro. Observen que aquí estamos utilizando la palabra self. Self se refiere a que, además de que es una palabra obligatoria que hay que escribir para cada uno de los métodos dentro de la clase, se refiere a que el objeto mismo siempre se pasa como parámetro tanto para el constructor como para cada una de las funciones o métodos que programemos dentro de la clase. Entonces lo que estamos diciéndole que el constructor que el mismo objeto, traduciendo un poco la palabra self, punto, variable nombre, va a tomar el valor del nombre que le estamos pasando por aquí como parámetro. Lo mismo la propiedad apellido, que va a tomar el apellido, y lo mismo la edad, que va a tomar el valor de la edad. Eso nos va a nosotros definir nuestro objeto. Pero también tenemos otra función que hemos agregado aquí que se llama calcular días, que también va a recibir como parámetro el objeto en sí, pero no hemos colocado nada. Sí, por eso tenemos la palabra aquí reservada paz. Pero es clave entender esto, ¿okay? Que el objeto, una vez que se invoca en la clase, se va a crear a partir de este constructor y va a definir estos atributos como parte del objeto. Entonces fíjense, aquí hay una diferencia importante entre atributos de clase y atributos de instancia. En este ejemplo tenemos un atributo de clase que es el que llamamos piernas y está definido con un valor de 2. En cambio, estos atributos están dentro de la creación de la instancia con el método constructor. ¿Cuál es la diferencia fundamental? Que los atributos de clase son atributos compartidos por todas las instancias de esa clase. Es decir, cada vez que yo instancie o creo un objeto a partir de esa clase, esa variable se va a heredar con el valor que yo le predefiní aquí. Es decir, una vez que yo instancie un objeto de la clase persona, este valor siempre se va a mantener hasta que yo lo cambie. Pero una vez creada, todos estos atributos de instancia pueden ser distintos. De hecho, lo van a hacer, pero este valor se va a mantener con el mismo. Esta variable se va a mantener con el mismo valor, clase, una instancia tras otra, porque es un atributo de clase. En cambio, un atributo de instancia es único para cada uno de los objetos pertenecientes a dicha clase. Es decir, que si yo establezco un atributo nombre, pues va a ser distinto para cada vez que yo vaya a crear un objeto de clase persona, porque cada persona pues va a tener un nombre distinto. Ahora, hay otra cosa que también se ve mucho en programación orientada a objetos, que son los modificadores de acceso. Es decir, todos los atributos que yo tengo en una clase son públicos. Esto quiere decir que desde un código que usa la clase se pueden acceder a todos los atributos y métodos de dicha clase. En otros lenguajes se puede proteger un poquito más los atributos y los métodos de una clase, es decir, que no las puede hacer visible desde afuera, sino solamente utilizarlas desde dentro de mi clase para de alguna manera proteger la información que está allí. Pero en realidad en Python esto no es tan así. Ya lo veremos más adelante cuando nos adentremos un poquito más.
¿sí? Por ejemplo, podríamos colocar para que otros programadores, cuando vean que queremos que entiendan que una de sus variables es interna, o sea que es de tipo privado, le podemos colocar el piso y el nombre de la variable para que otra persona que vea el código nuestro entienda que esas variables son de tipo privado y no deberían utilizarse fuera de la clase. Pero aunque en realidad sí se puede, pero es una forma de, digamos, elegante de separarlo, ¿okay? Aunque no, físicamente no impide nada, no impide que sea accedido desde afuera. Si por ejemplo tenemos una clase A cuyo constructor se define así, entonces una variable contador la estamos inicializando en 0 y le estamos colocando el piso para que cualquier persona que vea el código sepa que es privado y no deberíamos estarlo llamando desde afuera. O sea, hacer referencia directa a la variable. Y tenemos un método de incrementa en el cual estamos sumando 1 y un método cuenta que va a devolver el valor en el que está. Entonces, con este método incrementamos el contador desde dentro de la clase. No hacemos referencia a la variable directamente, sino que si queremos sumar 1 al contador, lo que tenemos que hacer es, una vez invoquemos el objeto de clase A, entonces llamamos a esta función y al llamar esta función ya estamos incrementando el contador. De la misma forma, si queremos saber cuánto vale el contador, no vamos a imprimir ni a pedir el valor de la variable como tal, sino vamos a llamar a esta función cuenta y esta función cuenta nos va a devolver el valor del contador. Entonces, en conclusión, un objeto va a venir siendo el resultado de la instanciación de una clase. Eso es un concepto que tenemos que grabarnos a fuego, ¿okay? Eso es lo que es un objeto en realidad. Instanciar una clase, y la clase es una plantilla a partir de la cual vamos a crear objetos. Si queremos instanciar el objeto a partir de la clase que creamos en páginas anteriores, tenemos que decir una variable va a ser igual a la clase persona, y aquí le estamos pasando los valores que va a tener ese objeto. Su nombre va a ser Pedro, su apellido va a ser Pérez y su edad va a ser de 22. Nótese que el parámetro self no se coloca cuando se invoca la clase. Entonces el comentario dice: se instancia la clase y se crea un objeto de nombre gente. ¿Pero qué contiene este objeto? Va a contener los atributos que estamos definiendo aquí. Va a tener un nombre, va a tener un apellido, va a tener una edad y va a tener la variable. ¿Recuerdan el atributo de clase piernas igual 2? Y va a tener un atributo piernas igual 2. Eso es lo que va a contener, y además va a contener un constructor que es el que va a permitir que se cree el objeto, y va a contener un método que creamos después del constructor. ¿Okay? Entonces, al instanciar el objeto toma tanto los atributos como los métodos que hayamos definido en la plantilla o clase persona. Podemos practicar definiendo unas clases, por ejemplo casa, ¿sí? Pensando en los atributos que puede tener una casa, o podemos pensar en vivienda y podemos definir diferentes viviendas. Puede ser un apartamento, puede ser una casa. También tenemos persona, a partir de la que vamos veniendo creyendo, o también podemos practicar con una clase llamada animal.